Dios les bendiga grandemente en el nombre de Cristo Jesús. Pasamos por acá para comentarle acerca de la ley antisemitismo aprobada recientemente en el mes de marzo por el Congreso de los Estados Unidos. Viendo y observando esta ley, consideramos que llegan días negros para la iglesia en Estados Unidos y posiblemente en el mundo, ya que esta ley definitivamente aprueba que en caso de ser aprobada debe ser considerada como una ley anticristiana. Como ya sabemos, el país fue sorprendido este pasado miércoles 1 de marzo del 2024, cuando la Cámara de Representantes de los Estados Unidos aprobó la famosa ley HR 6090, llamada también como Ley de Concientización sobre el Antisemitismo. Pero más sorprendido lo ha sido la iglesia cristiana, llámese iglesia protestante o llámese iglesia católica. Increíblemente, los católicos ya han dado sus respuestas ante esta ley, no así nosotros, las denominaciones protestantes o no católicas del país. Esta ley sorprende al país tanto por su posición radical, religiosa, de defensa a un Estado religioso como lo es el Estado de Israel, adoptando una ley que, en caso de aprobarse, resultaría muy peligrosa en varios sentidos. Primero, porque irrespeta y viola la separación de la Iglesia y el Estado, establecida en la primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, al imponer sobre la Iglesia cristiana en general medidas punitivas que coartan claramente el derecho de ejercer libremente una religión. En segundo lugar, de declararse esta ley, además atenta contra la Carta de Declaración Universal de los Derechos Humanos, la cual consagra los derechos fundamentales, tales como el derecho de expresión, el derecho a libertad de conciencia y de credo o de culto, reconocidos también en la Carta de Derechos o las 10 primeras enmiendas de nuestra Constitución, ya que esta ley pretende declarar antisemita y de este modo penalizar parte o la totalidad del Nuevo Testamento, libro sagrado del cristianismo, y todo predicador o cristiano que hable o predique de este tema puede ser preso o puede ser sancionado. Esta ley pretende suprimir de los evangelios toda mención de que Jesús fue entregado por los judíos al gobernador Poncio Pilatos para ser crucificado, y esta ley va a considerar antisemita cualquier mención del Nuevo Testamento que declare la participación de los judíos en la muerte de Cristo. En tercer lugar, pretender negar la participación de los judíos en la muerte de Cristo no solamente es negar un hecho bíblico, sino también es negar un hecho histórico. ¿Acaso pretenden estos legisladores negar la historia tal y como la conocemos? No se puede censurar al historiador judío Flavio Josefo y otros historiadores tales como Tácito, Plinio el Joven, Plinio el Mayor, quienes en sus escritos señalan directamente la participación de los judíos en la muerte de Cristo. Imagino entonces que tales libros, en caso de aprobarse esta ley, también serán prohibidos o vedados, como si nosotros fuésemos un estado confesional o un estado totalitario, de lo cual no es cierto. En tal sentido, ¿dónde quedaría la libertad de expresión en este país? ¿Y dónde queda la separación de la iglesia y el Estado cuando el Estado pretende imponer a la iglesia cristiana del país, una ley que va en contra de sus creencias, en contra de su conciencia, en contra de su doctrina? Puedo añadir una cuarta razón, y esto es en materia de derecho político y de soberanía nacional. Nos preguntamos, cualquiera puede hablar del presidente del país y puede hablar aún de los Estados Unidos y es legal, porque en el país existe libertad de expresión, libertad de pensamiento, libertad de prensa. Pero resulta que de aprobarse esta ley, ¿acaso sería ilegal hablar en contra del Estado de Israel y sí podemos seguir hablando en contra de Estados Unidos y aún hablar en contra del presidente y no pasa nada? Esta ley, además de que viola una gran cantidad de medidas internacionales y nacionales, en realidad es una ley vaga y bastante confusa.
Primero debe entenderse qué es el antisemitismo. La ley pretende que adoptemos este concepto tomado de la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto, que establece como antisemitismo el siguiente concepto. El antisemitismo es cierta perspección de los judíos que puede expresarse como el odio a los judíos. Las manifestaciones físicas o retóricas del antisemitismo se dirigen a las personas judías o no judías o los bienes o las instituciones de la comunidad judía y a su lugar de culto. Así que, tomando este contexto, la protesta de los estudiantes en contra de Israel, perpetrada o llevada a cabo por la Universidad de Columbia en Nueva York, en realidad no es antisemitismo, pues no es una protesta en contra de los judíos en razón de su raza ni en razón de su religión, sino que se trata de una protesta política en contra de la guerra de la Franja de Gaza, que igual se hubiese llevado a cabo si se tratase de Rusia o de Estados Unidos o de cualquier otra nación que estuviese en ese mismo momento haciendo semejante guerra. Así que, según la propia declaración de la Alianza Internacional para el Recuerdo de los Holocaustos, la protesta de los estudiantes de abril de 2024 no deben considerarse como una manifestación antisemita de odio contra los judíos, ya que se trata de un acto político, de una expresión de derecho, expresión de pensamiento que bien pudieron llevarlo a cabo cumpliendo cabalmente las leyes del país. Y mucho menos debe considerarse como antisemita la Biblia o el Nuevo Testamento, ya sea por sí o que de alguna manera la Biblia o el Nuevo Testamento pretenda o promueva el antisemitismo, es decir, el odio en contra de los judíos, lo cual es absolutamente falso. Antisemitismo significa odio contra los judíos y esto no está en el corazón de la iglesia. ¿Por qué el Nuevo Testamento no es antisemita? Primero, el Nuevo Testamento, más que el Antiguo, es que nos enseña el valor de amar y orar por la nación de Israel en varios sentidos. El Nuevo Testamento declara que Israel es una nación espiritualmente privilegiada, pues, uno, Israel es el pueblo de la descendencia de Abraham, es decir, el pueblo escogido por Dios, como dice Génesis 12:3, bendeciré a los que te bendijeren. Dos, de Israel son las promesas y los pactos de Dios. Israel es el pueblo de la ley. Israel es el pueblo del libro sagrado, tanto del judaísmo como lo es del cristianismo. Es decir, de Israel sale lo que es la Biblia para nosotros, según vemos nosotros en Hechos 3:25. En tercer lugar, de Israel vino el Cristo, es decir, la salvación a todas las naciones, como declara Génesis 22:18. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, tal como lo explica también claramente el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 3, versículos 16 al 19. 4. Nos enseña con claridad meridiana que Dios cumplirá sus promesas a Israel, ya que Dios es fiel. Y por lo tanto, no importa que Israel se haya apartado temporalmente de los pactos y la promesa de Dios, sino que al final Israel sería restaurado. Y esto nos habla ampliamente el apóstol Pablo en su carta a los Romanos, capítulo 9, 10 y 11. Se espera que nosotros oremos por la conversión nacional de todo Israel, y ese es un elemento profético importante. También la ciudad de Jerusalén como templo judío, como también el templo judío de Jerusalén, constituyen para el cristianismo importantes centros proféticos. Y lo vemos en el discurso de Jesús en Mateo 24 y 25. Igualmente el Nuevo Testamento declara que Jerusalén será el centro del gobierno milenial del Señor Jesucristo y que todas las naciones vendrán a él mes tras mes para celebrar la luna nueva y los días de reposo. En segundo lugar, aparte del aspecto que lo que declara el Nuevo Testamento en favor de Israel y de esta nación, también históricamente los cristianos hemos sido aliados, más que aliados, grandes aliados de la nación judía.
En primer lugar, ideológicamente la Iglesia cristiana siempre ha adoptado una posición sionista, es decir, a favor de la formación del Estado de Israel, lo cual se logró el 14 de mayo de 1948 con el apoyo de las Naciones Unidas, especialmente Inglaterra y Estados Unidos y demás países protestantes que apoyaron esta importante iniciativa. Políticamente, estas naciones han sido aliadas de Israel y gracias a ella hoy existe el Estado moderno de Israel, aún en medio de todos los ataques y de todos los países islámicos que le son contrarios. Y económicamente hablando, tenemos que considerar que la economía de Israel depende en gran parte de los ingresos que les proporcionan los países protestantes y católicos, quienes promueven anualmente el turismo religioso, es decir, las visitas de millones de peregrinos a Tierra Santa, lo cual genera cada año billones de dólares al Estado de Israel, es decir, a su economía. De hecho, no es secreto que varias iglesias y ministerios cristianos, aún en Estados Unidos, han sido objeto de ataques de manifestantes o fanáticos pro-palestinos porque ven a los cristianos como un fuerte aliado en favor de Israel. La ley de antisemitismo, la ley conocida como HR 6090, es una ley realmente engañosa. ¿De dónde sacan ahora estos legisladores que la Iglesia cristiana y el Nuevo Testamento son antisemitas? Los cristianos históricamente, repetimos, defendemos el antisemitismo. Pero ahora no estamos de acuerdo con esta ley que se está conociendo en el Congreso porque esta ley es una trampa, esta ley es engañosa. Por un lado dice ser antisemita, y por otro lado declara que el Nuevo Testamento debe ser considerado también antisemita. La verdad es que esta es una ley anticristiana, porque esto es en realidad lo que persigue, lo que pretende hacer esta ley. Es como el decreto de Darío, rey de Media y Persa, que encontramos en Daniel capítulo 6, versículos 6 al 9. Los sátrapas o gobernadores convencieron a Darío, adulándolo y aprovechando de sus debilidades de carácter, de firmar un decreto que prohibiese a Daniel orar a su Dios. Aunque las palabras de estos sátrapas fue muy elocuente, muy inspiradora, su propósito fue claro: impedir que Daniel sirviera a su Dios, por lo cual fue arrojado a la fosa de los leones. Hoy estos legisladores, al igual que los antiguos sátrapas del imperio medo-persa, nos amenazan con arrojarnos a la fosa de los leones si predicamos parte del Nuevo Testamento que declara la participación de los judíos en la muerte de Cristo. Es un plan de estos sátrapas, es totalmente anticristiano y es parte de una agenda política en contra de la Iglesia cristiana que desde años acá se ha venido relevando. ¿Quién está o quiénes están detrás de esta agenda en contra de la Iglesia? Tal vez alguna clase política en particular, tal vez fuertes grupos económicos del país o grupos internacionales, o tal vez alguna organización internacional. Podemos decir que tal vez Satanás esté detrás de este ataque contra la Iglesia. Este, de hecho, sería un tema interesante analizarlo en otro artículo semejante a este. Hoy en día, sin embargo, quise dejarle esta reflexión acerca de las consideraciones nuestras de por qué esta ley que se dice antisemita en realidad es una ley anticristiana, y nosotros como iglesia tenemos que levantar nuestra voz y defender o aclarar o presentar nuestra posición en respecto de la misma para que no tenga grave consecuencia e impedir que la misma, por razones políticas equivocadas, que esta ley sea aprobada y surja la necesidad clara de que sea presentada su anulación ante la Corte Suprema de los Estados Unidos por ser una ley anticonstitucional que viola claramente la primera enmienda y viola la Carta de Derechos de los Estados Unidos. Dios te bendiga y Dios te guarde. Oremos, amén, por la iglesia, por los tiempos negros que tal vez pueda atravesar en caso de que esta ley
erróneamente pueda ser aprobada, aprovechando tal vez el desconocimiento y sorprendiendo a la población y sorprendiendo a la iglesia. Iglesia de Cristo, no te dejes sorprender. Levanta tu voz en contra de esta ley. Dios te bendiga y Dios te guarde.